Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, las pulseras, aprendizaje esperado, análisis de las relaciones entre los términos de la división, en particular la relación R es igual a D menos D, a través de la obtención del residuo en una división hecha en la calculadora. Vamos a aprender que la división y su residuo es igual al dividendo menos el producto del divisor por el cociente. Vamos a ayudar a la abuelita de Alejandra. Ella hace pulseras en casa para vender y las pulseras que hace llevan 9 cuentas cada una, así que la abuelita de Alejandra organiza las cuentas en bolsas, así sabe para cuántas pulseras le alcanzan las cuentas y cuántas le sobran diariamente. Observemos la siguiente tabla. El lunes hay 44 cuentas y para cada pulsera usó 9 cuentas. Podremos dividir 44 entre 9 y saber cuántas pulseras podría realizar. Y entonces, al hacer la operación, nos damos cuenta que le sobran 8 cuentas. El 9 y el 44 que representan. El 44 es la cantidad de cuentas que tenía el lunes y el 9 son las cuentas que pone en cada bolsita. Y el 4 representa el número de bolsitas con las cuentas y el 8 son las cuentas que sobran. Si ponemos lo que cada una representa, hay 44 cuentas y se reparten en bolsitas de 9 cuentas cada una. Entonces alcanza para llenar 4 bolsas, pero como 9 por 4 son 36, entonces para 44 son 8. Esas 8 cuentas son las que sobraron, las que ya no alcanzan para llenar otra bolsa. Es decir, si dividimos las cuentas de cada día entre la cantidad que debe de llevar cada bolsita, entonces el cociente de la división nos va a decir cuántas bolsitas se llenaron y el residuo nos va a decir las que sobraron, las que ya no alcanzan para otra bolsita. Completar la tabla tenemos que hacer el mismo proceso. Por ejemplo, el martes tenía 83 cuentas, ahora la división es 83 entre 9, para saber cuántas bolsitas llenará, y 83 entre 9 toca a 9, por 9 son 81, para 83 2, entonces le sobran 2 cuentas el martes. El día miércoles quedará de esta manera, el jueves nos va a quedar así y por último el viernes le van a sobrar 4 cuentas. Es muy sencillo. Con lo aprendido hoy podrás resolver el desafío número 40, los botones, que se encuentra en la página 83 de tu libro Desafíos Matemáticos. Recuerda las partes de una división: el cociente, el residuo, el dividendo y el divisor. Asignatura Civismo, defendemos la igualdad de género. Aprendizaje esperado, reconoce las causas de la violencia de género y sus consecuencias. Realiza propuestas para construir una sociedad con igualdad sustantiva. Hoy identificaremos acciones relacionadas con violencia de género, qué las origina y cómo afecta la vida de las personas. Todos los días nos enfrentamos a una terrible realidad, un monstruo que daña a muchas personas y se llama violencia. Es importante señalar que existen diferentes tipos de violencia. En esta sesión hablaremos sobre la violencia de género. La violencia de género limita el ejercicio de los derechos humanos y afecta la dignidad de las personas que la llegan a sufrir. La violencia de género es el maltrato que ejerce una mujer hacia un hombre o un hombre hacia una mujer. Recuerda que los estereotipos son las etiquetas que la sociedad nos coloca como si fueran papelitos de colores que tienen escritos características o cualidades que no necesariamente corresponden a nuestra realidad. La violencia de género hace que esas etiquetas tomen gran fuerza y otras personas las usen para afectar nuestra dignidad. Es indispensable tener en cuenta que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, aunque seamos diferentes en características físicas, culturales o sociales. Un ejemplo de estas etiquetas es pensar que las mujeres son débiles, hogareñas o sentimentales y que los hombres son fuertes, protectores y competitivos, cuando no necesariamente ni todas las mujeres ni todos los hombres son iguales ni poseen esas características.
características. La violencia de género se origina por el machismo, el patriarcado, la misoginia, aunque también por los estereotipos. El patriarcado se refiere a utilizar el predominio o mayor cantidad de los hombres en un grupo u organización social, de modo que el ejercicio del poder y la autoridad recae en los hombres. La misoginia es el odio o rechazo, adversión y desprecio hacia la mujer en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino, que se manifiesta en actos violentos y crueles contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Es muy importante que promovamos la igualdad de género desde nuestros hogares. Todas y todos somos diferentes, pero igual de valiosos. Tenemos las mismas oportunidades y derechos sin importar el género. Es muy importante conocer nuestros derechos y saber a qué instituciones dirigirnos en caso de sufrir alguna situación de violencia de género. Recuerda que existen comisiones e instituciones que te ayudan a defender tus derechos humanos y prevenir la discriminación. El reto de hoy: ¿qué reflexión generaste en esta sesión? ¿Conoces a alguna persona o incluso tú has vivido violencia de género? Analízalo y piensa y comparte esta situación con un amigo o amiga o familiar a quien más confianza le tengas. Asignatura Geografía. Las religiones en los continentes. Aprendizaje esperado. Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. Énfasis. Reconoce la distribución de las principales religiones en los continentes. La religión tiene que ver con esas creencias, como un asunto de fe. La religión es parte de las características culturales de los pueblos y tiene que ver con sus creencias, costumbres y tradiciones. Las poblaciones que practican la misma religión comparten un pasado histórico. Las religiones se relacionan con las costumbres de las personas. Es importante considerar que no todas las personas piensan igual. En el Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado, en la página 86 dice: las religiones son un conjunto de creencias y prácticas que suelen tener una presencia significativa en la organización social, política y económica de la población por la cantidad de practicantes. Destacan el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. En esta gráfica estamos observando el porcentaje de creyentes de diversas religiones en la población mundial. En la página 88 de tu Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado vas a apreciar la distribución de las religiones en los continentes. De esta manera podrás ver que el cristianismo se practica mayormente en Asia, que como puedes ver hay protestantes y ortodoxos. El católico se practica en varias regiones de los continentes americanos, europeo y asiático, por ejemplo en México y en España. El protestante en América, Europa, Asia y Oceanía. Podemos realizar un esquema que contenga algunas religiones y el continente o continentes donde se practican. El reto de hoy: resuelve las religiones faltantes, investiga en fuentes confiables sobre las distintas religiones y sus características. Asignatura Español. Poesía y poemas. Aprendizaje esperado. Identifica los temas de un poema y reconoce los sentimientos involucrados. Énfasis. Formaliza la poesía como género literario y reconoce el poema como su unidad. Identifica que hay formas o modelos diversos de poemas con características que los unen como parte de un mismo género y otras que los diferencian. La poesía es uno de los tres principales géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando era llamada lírica. El uso del lenguaje figurado, en mayor o menor medida, sin importar si es el lenguaje más formal o coloquial o lleno de juegos, el uso de figuras retóricas es una constante en los poemas. Puedes tener una mejor idea de la poesía, entender el poema como su unidad textual y reconocer que aunque existen diferentes poemas, tienen características comunes que los hacen parte del mismo género literario. El reto de hoy, con la finalidad de que tengas más elementos para poder seleccionar tus poemas favoritos, escribe por qué te gustan y arma una lectura en voz alta. No pierdas de vista el propósito. Explora acervos y materiales para elegir los textos que más te gusten. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!